Hemos hablado de repente que uno tiene recompensas, ¿cierto? Que seguir el camino del Señor trae recompensas, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, yo le tengo una pregunta. ¿Qué se imagina usted que es la recompensa que trae el Señor aquí en la tierra? Quizás puede pensar de repente uno que es dinero, que son joyas o cosas ostentosas, pero hay una recompensa mucho más valiosa que es acá en la tierra. Son los frutos que trae el seguir el Señor. Son esos frutos que nos dan la fortaleza para poder enfrentar las adversidades de la vida. Por ejemplo, la paciencia, la humildad, el esfuerzo. Esas son las grandes recompensas, parte de las que da el Señor acá en la tierra, con las cuales nosotros podemos honrar su nombre. Podemos honrar su nombre. Pero yo quiero que hablemos el día de hoy de una de las promesas y de las recompensas que vamos a tener en el reino de los cielos. Eso es lo que quiero que podamos analizar, para que esto quede guardado en sus corazones. Son muchas, pero yo quiero que veamos solamente una parte, que vamos a ir desglosando a través de distintas historias en la Biblia. Así que el Señor les bendiga. La palabra del Señor está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Mientras lo van encontrando, se ponen reverentemente de pie. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Y dice así en el nombre del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oramos al Señor. Padre, tú conoces todos los misterios que nosotros no conocemos, Señor. Este es uno de ellos. Tú ilumina nuestros corazones para que podamos comprender, aunque sea una pizca, de lo que es estar en el reino de los cielos, mi eterno Padre Salvador, para que seamos aquellos que dice tu palabra, que dice: el que venciere podrá ser partícipe de esta promesa que tú nos has dado, Señor. Es por eso que pido que todos los presentes, mi amado Dios Padre, no miren al hombre que está aquí en pie, sino que se queden con lo que hay en tu escritura. Amado Señor, sea esto hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Interesante la promesa que nos tiene el Señor. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y en él se relatan distintas visiones escritas por un apóstol que ya estaba en sus últimos días de vida, que el Señor le mostró todas estas revelaciones. Y aquí nos enseña una promesa, una recompensa que va a tener esa persona que venza y que va a estar el día de mañana en el reino de los cielos. Interesante, porque dice: al que venciere, le daré a comer el maná escondido. Primeramente, el que venciere, ¿a qué se refiere? El que es el seguidor del Señor. Ese es el vencedor, el que lleva al Señor en su vida, en su día a día, el que lo lleva, lo pone por primero en todas las cosas, el que cree de corazón y confiesa con su boca que el Señor murió en la cruz por él y que él también perdonó sus pecados. El que confesare esto será salvo. Ese es el vencedor, pero para eso tenemos que mantenernos firmes hasta el final de los tiempos. Y esto es muy importante, porque debemos estar con todos nuestros sentidos despiertos, por así decirlo. Porque hoy día es muy fácil poder equivocarnos y desviarnos, irnos por otro camino. Y las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son muy importantes. Una de ellas son el camino espiritual que elijo yo seguir. Porque afuera le pueden decir muchos caminos espirituales que existen, pero la palabra de Dios, que es esta, nos muestra solamente uno, que es el camino del Señor Jesucristo, que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted puede investigar cómo fue escrita la Biblia y es un libro impresionante, porque ha sido escrito a lo largo de los años por muchos hombres,
algunos ni siquiera se alcanzaron a conocer entre ellos, pero tiene una concordancia tan preciosa y tan perfecta que solamente Dios tiene la capacidad de poder plasmar eso en escritura y que nosotros lo podamos comprender. Y gracias al Señor, esta escritura está escrita en idioma humano. Porque imagínense si estuviera escrito en idioma de gatos, no podríamos comprenderlo, pero el Señor nos da esta posibilidad de poder entenderla. Entonces, ese es el vencedor. El vencedor es el que hasta el final cree en Jesucristo, independiente de la adversidad, independiente de lo que a usted le digan en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Si usted tiene que mantenerse siempre creyendo en el Señor. Y la primera de las recompensas que recibiremos es, al que venciere le daré comer del maná escondido, el maná. Quizás algunos conocen lo que es el maná y otros no, pero el maná es un alimento que proviene de los cielos. Dentro de la Biblia encontramos la historia del pueblo de Dios, que fue liberado de Egipto, porque en el principio, hace muchos años atrás, el pueblo de Dios era esclavo en Egipto. ¿Y qué hacían con ellos? Se aprovechaban de ellos, porque el faraón tenía miedo del pueblo de Dios, ya que el pueblo era muy grande y crecía. Tenían miedo. Además que ellos eran conocidos como el pueblo de Dios, por lo cual todos le temían. Así que el faraón no tuvo mejor idea que tomarlos como esclavos. Y no solamente eso, sino que cada día, en cada momento, les daba más tareas. Por misericordia del Señor, el Señor los libertó a través de Moisés, ¿cierto? Cuando hemos escuchado todos a Moisés, que él los hizo cruzar por el mar. Y ahí comienza esta historia del pueblo de Dios, donde ellos cruzaron por el mar y llegaron al desierto, un lugar árido, que por las noches es más frío que acá afuera, como hoy día es un día helado, mucho más frío, temperaturas de menos de 0 grados, y en el día un calor tremendo y sin la disposición de poder cultivar. En el desierto es imposible cultivar. Por lo cual llegó un punto en que el pueblo empezó a tener necesidad de comida, ¿cierto? Y fíjense que ellos andaban por el desierto con la promesa de que iban a llegar a la tierra prometida, a la tierra que el Señor tenía para ellos. Y para que usted lo entienda, es como que si su abuelo a usted le diera una herencia, un terreno en el sur de Chile. ¿Usted qué haría? Iría al terreno, ¿cierto? A ver, quizás iría a vivir a ese terreno, porque allá hay los frutos más ricos. Pero imagínese usted llega a ese terreno y está habitado, porque se lo tomaron. Lo normal es desalojar a esas personas. Entonces, el pueblo de Dios tenía la promesa de llegar a la tierra prometida, que era el lugar donde el Señor tenía preparado para que ellos habitaran, ¿cierto? Aquí en la tierra. Pero sucede que en el transcurso ellos tomaron decisiones equivocadas porque prefirieron no creer en Dios, por lo cual Dios les dijo, ok, ustedes no creen en mí, tienen que vagar por el desierto. Entonces ellos tuvieron que vagar por el desierto 40 años. Imagínense, nosotros vamos caminando un poquito por la plaza, por el centro, y ya nos cansamos. Imagínense ellos, que eran hombres, mujeres, niños, vagando por el desierto, 40 años. Y como en el desierto no se puede cultivar, el pueblo ya después de cierto tiempo comenzó a tener hambre. Comenzó a tener hambre. Y el hambre, mis hermanos, o cualquier adversidad, cuando el ser humano empieza a tener necesidad, aparece lo malo del humano. Cuando empezamos a tener necesidad, a veces cuando tenemos problemas económicos, ¿qué hacemos? En algunos casos podemos llegar hasta a robar. En la necesidad, el humano saca lo peor de él, y en este caso, ellos empezaron a reclamar de por qué los habían sacado de Egipto. Imagínense, allá eran esclavos, pero ellos decían, al menos allá teníamos comida y no moríamos de hambre como acá somos libres, pero vagamos por el desierto y nos vamos a morir de hambre. Pues déjeme decirle, mi hermano, que hoy día nosotros somos el pueblo de Dios en la actualidad. Hoy día nosotros, cada uno de los presentes,
Somos el pueblo de Dios en la actualidad. Y vagamos por el desierto de la vida, porque aquí al pueblo de Dios le faltaba pan, pero nosotros vagamos por nuestra vida con necesidades, también nos faltan cosas de repente, nos falta la economía para poder pagar nuestros hogares, para poder pagar la matrícula, nos faltan muchas cosas, de repente puede que le falte la comida también. Y también nosotros tenemos la promesa de una tierra prometida. Para el pueblo acá eran las tierras de Canaán, ¿cierto? Un lugar físico, pero nosotros también tenemos una tierra que nos espera allá en el reino de los cielos. Entonces, semejante a esa historia a la que vivimos nosotros, pero claro, aquí el pueblo empezó a sacar la peor parte y ellos empezaron a cuestionar a Dios. ¿Por qué los sacó de Egipto si ellos allá estaban bien? Entonces Moisés oró a Dios por esta situación. Y el Señor les dijo algo muy particular a Moisés. Mira, ve y haz que duerman hoy día con la necesidad. Haz que ellos se acuesten con la necesidad, que duerman cada uno. Yo me imagino que esa noche todos ellos durmieron con el estómago vacío, con hambre, con las entrañas sonando fuerte, porque el hambre dicen que duele. Pero el Señor no les dijo solamente que durmieran, sino que les dijo porque mañana ellos van a ver la gloria de Dios. Esa fue la palabra que le dijo Jehová a Moisés. Y adivinen qué pasó el día siguiente. La gente del pueblo de Dios abrió sus carpas y vieron todo blanco. El maná del cielo. El maná del cielo, la comida de los ángeles. El Señor había hecho que fuera rociada en la tierra. Es una comida que nosotros no podemos comer ahora. Yo creo que a mí me encantaría probarlo, pero no se puede, no podemos, porque la promesa del Señor es que dice que el que venciere, le daré a comer el maná escondido, el que venciere. Entonces, pero no queda ahí la historia, porque el pueblo de Dios empezó a comer del maná, pero después empezaron a reclamar de que cómo vamos a comer solamente maná. ¿Cómo vamos a estar 40 años solamente maná? Y el Señor 40 años lo estuvo comiendo puro maná. Pero claro, ellos dijeron, al menos danos algo para el maná, para darle, y tenía sabor, pero ellos querían un adicional. Y ahí el Señor, ¿qué hizo? Les trajo tórtolas. Les trajo unos pajaritos así chiquititos, que eran tan mansitos que ellos podían tomarlos con las manos. Pero después no quedaron ahí, sino que dijeron, oye, ya estamos hasta las narices de comer de esto. Y es porque el humano siempre tiene esa parte de renegar, de reclamar a Dios, en vez de poder ver las bendiciones. Nos viene la dificultad y de una nos vamos a cuestionar al Señor. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me has puesto acá? ¿Por qué no me has abierto las puertas en este trabajo, en este lugar? Y es que ahí van las decisiones que nosotros tomamos. Ahí van las decisiones que nosotros tomamos. Hay decisiones que son simples, que no van a afectar su vida tanto. Así como hay decisiones que van a tener consecuencias para toda su vida. Hay decisiones que usted toma siguiendo la palabra del Señor. Y hay decisiones que usted toma lejos de los caminos del Señor. Para que entendamos lo de las decisiones, por ejemplo, si yo ahora estuviera aquí con un gorro, con una chupalla y con unos lentes de sol, ¿habría yo tomado una buena decisión? Claramente que no. Pero quizá usted se reiría de mí y se acabaría, ¿cierto? Yo no me moriría porque usted se ría de mí. Pero distinto sería si yo el día de mañana decido, me da locura y decido irme a mochilear. Decido irme a mochilear sin plata, sin nada, no, me voy a la deriva para donde me lleve el viento. No sé si habrá sido una buena decisión haber dejado mi hogar, mi casa, mi trabajo, todo tirado por irme a vivir la vida. Entonces hay decisiones muy importantes en las cuales tenemos que pensarlo 2 veces. Y una decisión muy importante, como hablábamos al inicio, es el camino espiritual que yo elijo. Y esa es la decisión más importante que tenemos en nuestra vida, el camino espiritual que nosotros elegimos.
Porque como decíamos, hay mucho allá afuera, pero Jesucristo es uno. Entonces usted tiene que aceptar al Señor. Y le invito a leer la Biblia. Le invito a que en internet averigüe sobre la Biblia en páginas que sean fidedignas, averigüe, vea las concordancias que existen. Las concordancias que hay en este libro es impresionante. Estaba viendo que habían más de 20.000 concordancias directas entre el Antiguo Testamento, el Nuevo, todo se correlaciona perfectamente. Estas palabras del Señor. Que el Señor les bendiga. Entonces, esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos a disfrutar en el reino de los cielos. Y con esto el Señor nos quiere decir que mañana en el reino de los cielos no vamos a tener necesidad. No vamos a sufrir la necesidad más básica, que es la comida. No vamos a tener esa necesidad. Eso va a estar suplido porque vamos a poder disfrutar del maná escondido, que es el maná del cielo. Pero la promesa sigue y dice lo siguiente: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué interesante es poder escuchar la palabra del Señor y profundizar en ella, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Nosotros conocemos la historia de Jacob, ¿cierto? Conocemos la historia de Jacob. Para contextualizar, Jacob nació junto a su hermano Esaú. Ya estamos hablando de muchos años atrás. Nació junto a su hermano Esaú. De hecho, esto es antes de lo que yo le comenté del maná. Es antes, mucho antes. Entonces nació un bebé, nacieron dos bebés, Esaú y Jacob. Y Jacob venía aferrado, por así decirlo, al tobillo de Esaú. Primero nació Esaú, que era peludo, y después nació Jacob. Y Jacob venía aferrado al tobillo, y por eso le pusieron ese nombre, Jacob, que tiene un significado muy profundo. Significa usurpador, significa impostor, significa mentiroso. Tiene muchos significados malos el nombre Jacob. Entonces, estos hermanos fueron creciendo con el tiempo, se fueron creciendo juntos. Esaú era docto para todo lo que es la caza, y Jacob era más hábil para lo que es los labores en el hogar. Entonces, por un lado, la madre de ambos prefirió a Jacob y el padre prefirió a Esaú, ¿cierto? Tenían como esa diferencia. Y un día ya cuando ellos ya estaban más adultos, cuando su padre ya estaba ya a punto de morir, de hecho el padre de ellos, Isaac, ya estaba ciego. Isaac, que prefería a Esaú, al que era peludo y que le gustaba la caza, le dijo a Esaú: mira, hijo, tú eres el primogénito, tú eres el primero que nació, entonces yo quiero que tú vayas y caces a un animal y que me lo traigas y me hagas mi comida favorita, por decirlo así de manera sencilla. Entonces Esaú feliz, perfecto, porque Isaac le tenía una bendición y la bendición era para Esaú. Esaú feliz se fue a cazar, fue a buscar el mejor de los animales, pero detrás de la puerta estaba la madre, estaba Rebeca, estaba ella estaba escuchando todo lo que decía Isaac, el padre. Y ahí que le dijo: mira, hijo, anda a buscar de nuestro corral, anda a buscar los cabritos más hermosos que tú tengas, los más hermosos que veas, y tráelos para que hagamos el guiso y te lleves tú la bendición. Y tú te la lleves. ¿Y sabes qué es lo que le dijo Jacob a la madre? Él le dijo que no quería engañar a su padre, en síntesis. No quería hacerlo porque la maldición iba a caer de él, iba a caer a él.
Mire, dice aquí, esto dice Jacob, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. ¿Por qué dijo palpar? Porque Esaú era peludo y Jacob era lampiño. Pero no importa, lo hicieron igual. Hicieron igual todo esto y sucede que en síntesis la madre vistió a Jacob con las ropas de Esaú para el olor, le puso piel de oveja en los brazos, en todos lados, para poder engañarlo, engañar a su propio marido y Jacob a su propio padre y engañar también a su hermano. Entonces fueron donde el padre, donde Isaac, a buscar la bendición. Jacob le entregó el plato, el padre lo degustó y dijo, oh, muchas gracias, hijo. Pero el padre estaba un poco extrañado porque escuchaba la voz de Jacob. Un hombre ciego tiene los sentidos muy agudizados. Escuchaba la voz de Jacob, entonces le dijo, ven para que te toque. Y lo empezó a tocar. Y claro, sintió el vello y pensó que era Esaú. Pero después le dijo, ven para olerte. Lo olió y sintió las ropas de Esaú. Por lo cual, el padre de Jacob y de Esaú fue engañado por Jacob. Fue completamente engañado. ¿Y qué sucede aquí? Que el padre le dio la bendición a Jacob. Le dio la bendición a él. La bendición que era para Esaú, el padre se la dio a Jacob. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿De qué sirve engañar para buscar una bendición? ¿Cree usted que sirve si yo, por ejemplo, vengo y le digo al pastor, ¿sabe qué? Yo quiero que usted traiga la bendición del Señor para mí, porque yo soy un hombre correcto, porque yo soy un hombre digno. ¿Usted cree que el Señor me va a bendecir y va a hacer que mi camino sea prosperado y todo lo que puede prometer el Señor? Después de esta historia, de nada le sirvió la bendición a Jacob. De nada le sirvió. ¿Sabe por qué? Porque después tuvo tantos conflictos durante 20 años que hemos oído en otras predicaciones que nosotros seguimos a un Dios justo. Nosotros seguimos a un Dios de justicia. Lo estudiamos en máster. Nosotros seguimos a un Dios de justicia. Por lo cual, el que engaña recibe engaño. Es lo justo. O recibe la paga en justa medida. Y Jacob fue engañado muchas veces. Y fue engañado por una persona muy cercana, por su suegro, por el que iba a ser su suegro. Él lo engañó de vuelta. Y ellos tuvieron muchos conflictos. Y no solamente eso, sino que Jacob era un hombre temeroso. ¿De quién? De su hermano. Porque después de haberlo traicionado, el hermano lo buscaba para matarlo. Y vivió Jacob 20 años con miedo, 20 años con problemas, 20 años sin un rumbo claro, trabajando para hombres que después los engañaban. Y no solamente eso, él formó su familia, pero formó una familia con 4 mujeres, con 2 hermanas, imagínense, con 2 mujeres que eran hermanas entre sí. Y no solamente eso, ellas 2 tenían además sus siervas, por así decirlo, sus esclavas, las personas que las ayudaban. O sea, y no solamente eso, sino que tuvo hijos con todas. Porque claro, la que él amaba era estéril. Entonces la que él amaba le decía, no, ten hijos con ella. Pero claro, después la otra mujer, que era la hermana, tuvo muchos hijos, uno tras otro, y la vergüenza cayó sobre la que era estéril. Y así después ya no quiso que tuviéramos hijos con ella y le pidió que tuviera hijos con la sierva. Y que la sierva tuviera el hijo en las rodillas de la mujer que él amaba, para poder ella sentir que tenía un hijo de Jacob. Imagínense, eso es la bendición de Dios. De nada le sirvió esa bendición. Por lo cual, Jacob decidió
arrancarse de donde vivía, que vivía con su suegro, decidió arrancarse. Y ya ahora tenía dos enemigos. Tenía a Esaú, su hermano, y tenía a su suegro, porque no le avisó y él se fue con parte del ganado, con sus hijas, y se arrancó. La cosa es que en el transcurso de toda esta historia, llega un día en que se aparece un ángel a Jacob. Se le aparece un ángel. Y nos recordamos que Isaac le preguntaba a Jacob, ¿Esaú eres tú? Y Jacob le decía, sí, soy tu primogénito, soy Esaú, ese soy yo. Mira, tócame, le decía, tócame, huéleme, soy Esaú. Pero el día que se encontró Jacob con el ángel, cambió mucho la situación, porque ellos tuvieron un enfrentamiento. La Biblia dice que era un hombre, el cual estuvo peleando contra Jacob hasta el amanecer. Estuvieron toda la noche en pelea, toda la noche. Pero este hombre era un ángel de Dios. Y aquí viene la parte crucial, porque era tal la desesperación de Jacob que él no podía dejar de pelear con este hombre. Y Jacob identificó que era un ángel, por lo cual el ángel le dijo, déjame, ya no quiero pelear más. Pero Jacob seguía, insistía y lo afirmó y le dijo, no te dejaré hasta que me des la bendición. Hasta que me des la bendición. Pero ¿y por qué si ya no había recibido antes la bendición? Y es que cuando tú vienes disfrazado a buscar una bendición, no sirve de nada. No sirve esa bendición. Nosotros tenemos que venir tal como somos. Tal como somos. ¿Se acuerda que Isaac le preguntó, ¿eres tú Esaú? Y Jacob le dijo, sí, soy tu primogénito, soy Esaú. Aquí, el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasa si Jacob, en vez de haberle dicho a Isaac que era Esaú, le hubiera dicho, no, no soy Esaú, soy Jacob? ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el usurpador, yo soy el mentiroso, yo soy el calumniador, soy el estafador, porque eso significa Jacob. Y los nombres todos tienen su significado. Imagínense nosotros anduviéramos con un cartel que dijera el significado de nuestros nombres. Las personas nos mirarían y dirían, ¿ese hombre es digno? ¿Esa mujer es santa? O al menos nosotros podríamos comportarnos un poquito mejor. No, debo hacer honor. En esos tiempos los nombres era como que en el transcurso de la vida las acciones de la persona daban el testimonio de que ese nombre era de esa persona. Entonces el nombre Jacob significaba esto. Por lo cual, si Jacob se presentaba a Isaac como Jacob, le estaba diciendo, yo soy el usurpador, yo soy el mentiroso, yo soy el impostor. Pero aquí el ángel, años después, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, yo soy Jacob. Y el ángel le dijo, no hables más, no hables más. Porque desde este momento ya no te llamas Jacob, desde este momento te llamas Israel. Porque has combatido contra Dios y contra el hombre y has vencido. Y al que venciere, yo le daré un nuevo nombre. Al que venciere, yo le daré un nuevo nombre. Y es que cuando nosotros vamos a Dios, no podemos ir como santos. Cuando nosotros vamos al Señor, no podemos ir, mira, Señor, yo soy perfecto, yo necesito tu bendición porque yo soy bueno, mira, trato bien. No, cuando nosotros vamos al Señor, nosotros tenemos que ir como somos.
como los pecadores, como los impostores, ir descubiertos al Señor, porque es ahí cuando ocurre realmente el cambio en el ser humano. Si yo voy como lo que les muestro a los demás, de que yo trato de verme perfecto delante de los demás, en mi corazón, en mi interior, voy a seguir siendo un Jacob. Hasta que el Señor me pregunte, ¿y quién eres? ¿Y quién eres? Y yo le digo, soy el impostor, soy el transgresor, soy el pecador. Él me va a decir, no digas más. Desde este momento ya no eres esa persona. Desde este momento tú eres una nueva criatura. Una nueva criatura. El Señor tiene la capacidad de poder transformar a drogadictos, tiene la capacidad de poder transformar a narcotraficantes. Este libro ha tenido esa capacidad de poder transformar a los hombres, pero nosotros tenemos que llegar a Él arrepentidos. El Señor tenía 12 discípulos, Uno de ellos se llama Juan y se le conoce como el Hijo del Trueno. En esos tiempos se le conocía el Hijo del Trueno. Imagínense cómo era ese hombre para ser llamado el Hijo del Trueno. Un hombre iracundo, un hombre terrible como el trueno. Pero cuando vivió con Jesús, cuando compartió con Jesús su vida, ya en sus últimos días, ¿cómo se le llamaba? ¿Se acuerda cómo se llama? Se le llama el discípulo del amor. Y en lo que escribe Juan, uno lee y lo que más lee es amor. Pedro, otro de los discípulos, un pescador no tiene, en esos tiempos no tenía estudio, no tenía lenguaje, nada. Y también era un hombre iracundo, peleador, conflictivo, pero vivió con Jesús, compartió con Jesús, estuvo con él, y después leemos las cartas de Pedro y nos preguntamos, ¿este hombre era pescador? Porque tiene un lenguaje tan elaborado que hasta los teólogos se preguntan, ¿esto lo escribió Pedro? ¿Un pescador? Pero que no entienden el poder transformador que tiene el Señor en la vida del hombre, en la vida de la mujer. El Señor puede librar de cualquier problema que usted tenga en su interior, de cualquier adicción, del alcoholismo, la droga, de la depresión, la ansiedad, pero tenemos que acudir a Él tal cual como somos. Tenemos que acudir a Él tal cual como somos. Esa es la única opción. Y como dice aquí la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El día de mañana, cuando estemos en el reino de los cielos, no van a estar estos hombres envidiosos, estos hombres que no sé, cómo vino vestida esta persona. No va a existir porque vamos a ser todos nuevos hombres. Como Jacob fue transformado y el Señor le puso un nombre nuevo, así nosotros también. Y nos vamos a tener esas necesidades que tenemos el día de hoy, esas aflicciones. Pero es ahí la importancia de cuando yo tenga que tomar una decisión, la decisión primera sea ir a las plantas del Señor y preguntarle, ¿qué es lo que tengo que decidir, Señor? ¿Cuál es la opción que tengo que elegir? Y el Señor le va a responder. Puede que le responda en el mismo momento, o una semana después, o un año después, o 10 años después. El Señor tiene todo bajo su control. Por eso que el Señor les bendiga en grande manera y que Él abunde en nuestras vidas, porque la bendición es grande y las recompensas son grandes. Son recompensas sencillas, pero también nos va a dar del fruto del árbol de la vida, que quiere decir que vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces, yo le doy las gracias a cada uno de los presentes, sinceramente. Yo personalmente le doy las gracias por venir acá al lugar, como oraba nuestro hermano Misael.
nuestros pastores se han esforzado. Ellos llevan muchos años, yo no llevo ni el 10% de lo que llevan ellos, ni el 1%. Y nosotros no estamos acá por casualidad. Nosotros hoy día somos vencedores, y si nos mantenemos así, el día de mañana vamos a poder disfrutar de ese maná escondido y vamos a poder disfrutar de estar en el reino de los cielos. Entonces, que el Señor les bendiga en grande manera, porque la recompensa es muy grande. Es muy grande. Si usted trabaja para Dios sin miedo, Dios también le va a devolver sin miedo. Todo lo que usted haga para Él, el Señor lo multiplica para su vida y para la vida de quienes le rodean sin miedo. Que el Señor les bendiga.